comisión. Vamos a comenzar la comisión y, en primer lugar, voy a pedir las sustituciones de los grupos. Por el Grupo Mixto no hay nadie. Por la Agrupación Socialista, Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo. Muchas gracias. Por el Grupo de Nueva Canaria todavía no ha llegado nadie. Por el Grupo de Sí Podemos Canarias, perdona. Entendía que no había sustituciones, por eso no lo nombré. Por el Grupo Popular. Sí, con Manuel García Casaña sustituye a Australia Navarro. Vale, muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario. Señor Barragán. Por el Grupo Nacionalista Canario, sustituciones. Sustituimos a Rosa Dávila por Mario Cabrera. Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario. Sí, Ana González sustituye a Mauricio Roque. Muchas gracias. Pues dichas sustituciones también en la mesa sustituimos a Iñaki Lavandera, que hace las funciones de secretario, por Pedro Viera, que era el vicepresidente. Y dicho las sustituciones y el cambio en la mesa, procedemos a iniciar esta comisión con el punto primero del orden del día, que son los informes de audiencia de cuentas de fiscalización de los convenios de colaboración suscritos por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en vigor en el ejercicio 2019. Y para su presentación tiene la palabra por tiempo de 8 minutos el presidente del audienciado, Pedro Pacheco. Muchas gracias, presidente. Es un informe que fue incluido en el programa de actuaciones de 2020, aprobado el 19 de diciembre anterior. La aprobación definitiva por parte de la Audiencia de Cuentas se realizó el 11 de mayo de 2021 y se remitió al Parlamento el día 19 de mayo del mismo mes. Se formularon un total de 46 alegaciones, de las cuales fueron aceptadas un total de 11 y se produjeron modificaciones en el informe. Estamos ante una auditoría de legalidad que el objetivo básico que tiene es comprobar la adecuación de la actividad convencional a lo previsto en la normativa aplicable. Afecta al año 2019, solamente se comprende en el ámbito subjetivo lo que son las consejerías de gobierno, presidencia y las consejerías, dejamos fuera organismos autónomos y otras entidades públicas, y en el ámbito objetivo serían los convenios a 2019, tanto los formalizados en el año 2019 como aquellos que mantuvieron su vigencia. Lo que comprobamos son las estipulaciones contenidas en el mismo para comprobar la capacidad de las partes y su competencia orgánica material, si las prestaciones son prestaciones propias de los convenios y si se han definido adecuada y suficientemente, si consta con la documentación pertinente, sobre todo haciendo hincapié en lo que es la memoria justificativa y el cumplimiento de la instrucción de la Audiencia de Cuentas de Canarias de remisión de la información de 2018. Y, por otra parte, contrastamos toda esa información con la obligación de dar de alta estos convenios en el registro general electrónico de convenios que lleva la presidencia. Seguimos aplicando las normas del procedimiento fiscalizador de la Audiencia de Cuentas de Canarias y las normas generales de auditoría del sector público. A nivel normativo, estamos afectados en este caso por dos decretos. El decreto de Gobierno de Canarias es el 74/2014 hasta el 19 de abril de 2019, a partir del cual entra en vigor el siguiente decreto, el decreto 11/2019, que básicamente es lo mismo y lo único que incorpora son la obligación de evaluar los convenios, tanto de cara a valorar los efectos que ha tenido, como la procedencia o no de mantener su vigencia. Las conclusiones principales, si bien el Gobierno de Canarias cumple generalmente con los requisitos reglamentarios, en ocasiones se utiliza la figura del convenio de manera no procedente. Un total detectado en los expedientes analizados, un total de 63 expedientes. El marco es, en general, que en realidad son contratos que se trabajan como convenios, subvenciones, o sea, convenios que tramitan subvenciones, pero que no tienen todos los requisitos de la normativa de subvenciones, y después convenios que en realidad son encomiendas y deberían de ir por otro tipo de sistema. Se ha comprobado que los convenios vigentes se hayan adaptado a la Ley de Procedimiento Administrativo, la 40/2015,
y ninguno de los expedientes vigentes a 2019 se han adaptado a esta ley. La ley marca sobre todo lo básico, es que pone un plazo límite a los convenios y en general antes se firmaban sin plazo de finalización. Se ha comprobado, sobre todo en la materia que quizás es la más preocupante, es si los convenios encubren algún tipo de figura contractual, que bueno, es un marco usual. De los convenios analizados, un total de 10 convenios entran en estas características. Y después se ha trabajado en 2 conclusiones, se ha trabajado básicamente con deficiencias que se contemplan en el Registro General de Convenios del Gobierno, en los cuales se ha considerado que falta tanto en la herramienta informática una serie de requisitos para adaptarse debidamente al convenio, y falta también una serie de instrucciones que permitan de alguna manera la actualización y el seguimiento de la información que tiene que dar este registro. Las relaciones de convenios, o sea, lo que está actualmente inscrito en el registro, no coincide con lo que remiten las diferentes consejerías del Parlamento, del Gobierno de Canarias a la página de transparencia del Gobierno. Las cifras son diferentes, y después se han también detectado incumplimientos en el plazo de remisión de 3 meses de esos convenios formalizados al registro de contratos, así como en aquellos superiores a 600.000 euros que tienen que ser comunicados también en ese plazo a la audiencia de cuentas, también se han observado incumplimientos. En cuanto a las recomendaciones, se refieren todas realmente al registro, los otros son de marco legal y no podemos recomendar obligaciones de marco legal, la ley se tiene que cumplir y no es recomendable, pero básicamente son todas referidas a establecer una instrucción que permita clarificar los criterios de captura de información a la hora de registrar los diferentes convenios, la publicidad, el conectar de alguna manera o interconectar lo que es el registro de convenios con la página de transparencia para que ofrezcan la igual información como debería de darse. Esto implica indudablemente que hay que mejorar el registro porque las cifras son diferentes y el origen de la información es directamente el registro, y que se fortalezcan las funciones de verificación y validación atribuidas a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que es el órgano responsable de ese registro. El informe expresa una opinión favorable con salvedades, indicando que la actividad convencional realizada por los sujetos contenidos en el alcance, que son, como dije, las consejerías del Gobierno, se ha ajustado a las disposiciones legales que le son de aplicación, con las salvedades que ya se han indicado en el informe. Sí, les destaco, hay 3 errores en el informe. Hay un cuadro en la página 9, creo recordar, que hace una mención de los informes remitidos y los informes analizados. Ese cuadro es el correcto porque coincide con los anexos de cada una de las consejerías, pero a la hora de analizar las diferentes consejerías, analizar los diferentes convenios y ver las salvedades que presentaban, en la Consejería de Administraciones Públicas, en la Consejería de Economía y Conocimiento y en la Consejería de Agricultura, las cifras que se ofrecen no son correctas. Concretamente, en las administraciones públicas se habla en el cuerpo del informe de 204 y son realmente 203. En la Consejería de Economía habla de 27, o sea, son 27 y no 36 los convenios, y en Agricultura y Pesca son 41 los remitidos y no los 36 que figuran. Son 3 errores que a la hora de cazar información se deslizaron en el cuerpo. Sí están, insisto, en los anexos y en el cuadro inicial del ámbito. Y por mi parte, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. A continuación, los grupos de menor a mayor, en este caso, primero la agrupación socialista Gomera por tiempo de 3 minutos. Señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Darle también pues
la bienvenida nuevamente a la Cámara al señor Pacheco. Señorías, estamos hablando de un informe que corresponde al año 2019, en el que se extrae que el Gobierno de Canarias, pues en líneas generales, cumple con los requisitos reglamentarios, pero también es cierto que se ha detectado, y así lo ha puesto en manifiesto también el informe, que en ocasiones pues se ha utilizado la figura del convenio para establecer relaciones distintas a las que son propias de la actividad convencional. También en el informe se habla de que no ha quedado acreditado que los convenios suscritos o vigentes a la entrada en vigor de la Ley 40/2015 pues hayan sido adaptados a los dispuestos en dicha ley, ya que esa norma establecía pues un plazo máximo, como ha dicho el señor Pacheco, de 3 años desde su entrada en vigor para poderlo adaptar, para que estos convenios pues se adaptasen a esa nueva normativa, algo que pues en el informe no ha quedado acreditado y por tanto la Audiencia de Cuentas sí lo ha establecido sus conclusiones, si han sido o no adaptados a la norma. Por otro lado, también se ha detectado que se han suscrito convenios a pesar de que las actividades que se han realizado a través de ellos son más o son propias más de materia de contrato administrativo, que como todos sabemos tienen una normativa distinta y por lo tanto unas garantías diferentes, y además que también son distintos los requisitos y los modos de adjudicarse estos contratos, son completamente diferentes, quedando pues por tanto estos convenios como una anomalía realizada por la Administración Pública. En cuanto al registro general electrónico de convenios, desde la Audiencia de Cuentas también se informa pues que se han detectado bastantes deficiencias y carencias que además impiden que cumpla este registro pues con las garantías y el principio de transparencia, al menos en el momento en el que se realizó esta fiscalización, que recordemos estamos hablando del año 2019. En este sentido, también nos gustaría que nos aclarase, señor Pacheco, si se han realizado pues las modificaciones oportunas para que este registro tenga la plena utilidad y desarrollo que se le exige a la hora de poder tener pues un control fehaciente de los convenios que se ha suscrito en la comunidad autónoma, ya que, como usted bien dice y se refleja en el informe, la información del Registro General Electrónico de Convenio no alcanza todos los campos establecidos en el Decreto 11/2019 y en algunos casos pues se establece o se aporta exceso de información, en algunos casos pues por defecto menos, además que no coinciden las relaciones de convenios que figuran en el registro con las remitidas por los propios departamentos de las consejerías del Gobierno de Canarias, ni siquiera tampoco coinciden con las contenidas en el portal de transparencia. Bueno, finalizo diciendo que desde la Agrupación Socialista Gomera nosotros pedimos a las administraciones públicas del Gobierno de Canarias que sigan, por favor, las recomendaciones que se establecen en este informe y que se organice y supervise también un procedimiento que clarifique los criterios a la hora de introducir la información dentro del registro de convenios de la comunidad autónoma y que se sistematice y se armonice la información y la publicidad que existe en este registro y también en el portal de transparencia, como he dicho, para evitar esa disparidad en la información, esa disparidad existente actualmente no, en el año 2019 de esos datos. Esperamos, por tanto, que en estos últimos años el Gobierno de Canarias haya tomado cartas en el asunto, que no existan estas disparidades y esperamos también que si no, pues esté en vía de resolución, sobre todo para una mayor transparencia y sobre todo por cumplimiento con la norma, por responder a las obligaciones que la norma nos marca. Muchas gracias, señor Pacheco, a usted y a su equipo por traernos una vez más pues un informe de fiscalización tan exhaustivo y tan bien hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Marrero, tiene la palabra. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Está claro que en este informe presente del año 19 es un momento en que dos administraciones diferentes, el gobierno anterior y el gobierno actual, pues comparten tiempos, ¿no? Comparten tiempos respecto a la cuestión de la introducción en ese registro general electrónico, del control de transparencia, etcétera. Ejemplos como que agricultura, ganadería y pesca tenía aguas que pasa luego a sostenibilidad, o
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, que luego está en otras consejerías, como algunas de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, o Economía, Industria, Comercio, o Economía y Hacienda del Gobierno anterior, que luego es Economía, Conocimiento y Empleo por un lado, y lo que significa Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos por otro. Por tanto, ahí hay una serie de convenios que corresponden en su inscripción y en todos los procedimientos a ese momento de transición durante ese año. Por un lado, la Audiencia de Cuentas resalta la obligación que se tiene desde los distintos departamentos de enviar a la institución copia del convenio junto a la memoria y en aquellos convenios que superen los 600.000 euros, además la adenda que tendría que enviarse. Me llamó la atención que, revisando todas las consejerías distintas, además con los distintos nombres unos y otros, en la conclusión número 7, pues no sé si sería fruto del azar o por datos objetivos, la Audiencia de Cuentas pues nombre a 4 consejerías, cada una correspondiente a cada uno de los grupos de gobierno actuales. No sé el motivo por el cual se resalta eso en el apartado 7, si realmente son por datos objetivos o por otro tipo de cuestiones. O sea, si usted la pudiera explicar luego, pues estaría encantado de escucharlo. En general, yo creo que la cuestión está en que hay que llamarle a la Audiencia de Cuentas como órgano opinador, fiscalizador externo y demás, pues llamar la atención de que las normas que hacemos están para cumplirse y tanto la resolución de la propia Audiencia de Cuentas como la norma del Real Decreto 11 de 2019, pues necesitan que de alguna forma de las distintas administraciones se cumpla en plazos. Fundamentalmente la Audiencia de Cuentas lo que hace aquí referencia fundamental no es al contenido en sí mismo, no a irregularidades de otro tipo, sino fundamentalmente a los plazos o a que no están debidamente localizadas y no se hacen capturas suficientes y tal, con lo cual implica que hay cierta falta de claridad en los procedimientos, ¿no? Es decir, que seguramente habrá que establecer algún tipo de norma interna dentro de las administraciones públicas para que se terminen de clarificar los procesos, los datos y que se cumpla con los plazos, que es nuestra recomendación también, que la incluimos acordada también con la que ustedes plantean. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, señor Merrero. Ahora el turno al Grupo Parlamentario Nueva Canaria y entiendo que el señor Luis Campos sustituye a Esther González en esta comisión para que quede en acta. Señor Campos, 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Darle la bienvenida una vez más, señor Pacheco. Efectivamente, estoy en sustitución de doña Esther González. Voy a ser muy breve. Los convenios marcos, los convenios que se establecen entre distintas administraciones, uno de los elementos fundamentales en la tarea de colaboración, en la tarea de coordinación o en la tarea de trabajo conjunto entre distintas administraciones, muchos de ellos referidos a administraciones, digamos, canarias hacia el ámbito local, insular o local, pero también con los distintos ministerios o con otras entidades, como pueden ser, por ejemplo, las universidades. En definitiva, el trabajo que se ha hecho, y quiero reconocer esa primera parte, muy exhaustivo por parte de la Audiencia de Cuentas, sobre todo el espectro de los convenios marcos que se desarrollan por parte de la Administración canaria. Esa importancia crucial, fundamental, obviamente debe estar luego, y aunque, como bien decía el compañero, no se ha entrado tanto en la cuestión de fondo sobre el objetivo de los convenios, porque no es lo que tendría que fiscalizar la Audiencia de Cuentas, sino sobre 2 elementos que son fundamentales, que nosotros compartimos dentro de las conclusiones y de las recomendaciones. Por un lado, cumplir con todo lo que la normativa vigente establece y con otro, pues el registro adecuado y correcto, máxime cuando acabamos de tener precisamente esta misma semana la comparecencia del comisionado de transparencia. Y bueno, afortunadamente también en ese ámbito se ha ido mejorando muchísimo en los últimos años. Creo que estos convenios, cuando además afectan a distintas partes, cuanto más clarificados estén, cuanto más acceso inmediato se pueda tener a las partes y contrapartes que ese convenio contractualmente establece, evidentemente creo que es un elemento de exigencia por parte de todos.
La única pregunta sería, porque como bien comentabas, año 2019, un año compartido por dos administraciones, unos convenios podrán venir con anterioridad, otros con posterioridad, pero al margen de quien está al frente de las administraciones, hay que exigir el cumplimiento de las mismas. Si la audiencia tiene constancia durante este periodo, el que se hayan ido solucionando, resolviendo algunas de las recomendaciones que se plantean en dicho informe. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Campos. A continuación, por el Grupo Popular, señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y buenos días, señor Pacheco. Antes de nada, como no puede ser de otra manera, agradecer el trabajo que se hace de la audiencia de cuentas, y exhaustivo y complicado y difícil, donde hay que analizar muchísima información, que se refleja en este informe como en todos los informes que estamos viendo a lo largo de esta legislatura. Yo creo que este informe lo podemos encuadrar dentro del esfuerzo que se está haciendo en esta legislatura por parte de la audiencia de cuentas de aumentar lo que es la transparencia, lo que es los controles de legalidad al Gobierno de Canarias, a la comunidad autónoma y a las administraciones públicas en general de esta comunidad autónoma. Y, como bien dijo, este informe lo que nos viene es hacer una auditoría sobre la legalidad y, especialmente, yo utilizaría la palabra sobre el rigor a la hora de utilizar la figura del convenio, en este caso en el año que nos marcamos. Sí me choca que sea sobre nada más que lo que es comunidad autónoma, consejerías de la comunidad autónoma y presidencia, y se deje fuera los organismos autónomos. No sé si hay otros análisis paralelos a lo que es la figura del convenio utilizado por los organismos autónomos. Pero bueno, lo que venimos a analizar es si se está utilizando con rigor la figura del convenio, si se está haciendo de manera adecuada, si se está haciendo de manera legal o si se está también, en algún caso, utilizando como un atajo para no enfrentarse a otras figuras que deberían de estar utilizando, contractuales o de encomienda. De aquí, pues, como no, desde el Partido Popular, sumarnos a que las administraciones públicas cumplan en este y en cualquiera del resto de los informes las recomendaciones que se hacen, tanto en el registro como en la publicidad, como sobre todo en la transparencia, que al final es lo que todos queremos, que haya transparencia y publicidad de lo que hacemos las administraciones y los servidores públicos. Me llama la atención el alto número de alegaciones que se han presentado respecto al volumen de análisis de convenios que se han hecho. Es un porcentaje bastante alto de alegaciones. Y ya para terminar, pues respecto a las conclusiones, sí nos preocupa la necesidad que se recoja, aunque en líneas generales se reconoce que se está haciendo bien, pero sí la necesidad de ajustarse a la ley, de adaptarse a la nueva ley por parte de esta figura de los convenios y de las administraciones que lo están usando. También el grado en que se puede estar distorsionando la figura del convenio por no recurrir a otras figuras contractuales. También nos llama la atención, nos preocupa que el registro donde se tienen que registrar, pues tengamos altas deficiencias. Espero que esto sea fruto de que hasta ese año pues no se estábamos analizando la figura del convenio y que a partir de ahora, fruto de este informe y de otros que vendrán posteriormente, pues se empiecen a adoptar. Y me llama también la atención, y ya termino, es que las obligaciones reconocidas de los convenios analizados, hay 139 millones que depende del plan sociosanitario. Sin embargo, luego cuando los desagregamos, vemos que están muy concentradas en servicios sociales y las demás, aunque en volumen de económico no parece muy elevado, pero sí están muy desagregadas. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán. Gracias, presidente. Bienvenido, señor presidente de la Audiencia de Cuentas. Primero, una referencia al resto de los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Una observación. Creo que es un error si planteamos este informe en términos partidarios. Yo goberné la mitad de la legislatura, ahora hay otro gobierno que le regula la mitad de la otra legislatura. Esto es un convenio limpio, este es un informe limpio desde el punto de vista del análisis de la actividad convencional de la comunidad autónoma. Se inicia en la octava legislatura, a finales de la octava legislatura, por un gobierno entre el PSOE y Coalición Canaria, auspiciado por ambos partidos políticos, con el objetivo fundamental de la transparencia
y el mejor funcionamiento de la naturaleza convencional. Se modifica a finales de la 9ª legislatura, con ese segundo decreto, el 11/2019, y este es el objetivo, es decir, que esta parte esté al servicio de la transparencia y que mejoremos la capacidad convencional. Desde ese punto de vista, creo que todas las conclusiones y las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas son acertadas para seguir en la línea iniciada, insisto, allá por la 8ª legislatura, de seguir mejorando, ¿no?, y perfeccionando todo lo que es el control de la actividad convencional de la comunidad autónoma. La única observación, y que me parece interesante, es precisamente de las conclusiones, el punto 1 de las conclusiones, la que hace referencia a cómo se está utilizando el convenio en la comunidad autónoma, y ha existido siempre controversia. Yo asistí a muchas reuniones de secretarios generales técnicos y sé que hay distintas opiniones sobre la capacidad de conveniar en la que se descuelga un contrato con un particular. En ese sentido, creo que la jurisprudencia que aporta el informe, en referencia a los informes de la Abogacía del Estado, de la Intervención General de la Administración del Estado y alguna referencia sobre el Tribunal de Justicia Europeo sobre cómo se debe usar el convenio y, por lo tanto, a qué figura nos estamos refiriendo en la de naturaleza de hacer los convenios, me parece muy meridiana la explicación que al final se concluye de esos 3 informes, y es que la parte con la que se convenia tiene que ser insustituible, ningún otro la puede hacer, ¿no? Eso no tenemos ningún problema cuando la naturaleza es política, me refiero desde el punto de vista de yo convenio con un ayuntamiento, es insustituible ese ayuntamiento, es ese, no hay otro alrededor que lo pueda sustituir. Cuando hago un convenio con una determinada ONG porque persigo unos objetivos, es con esa ONG y no hay ninguna otra con la que lo pueda hacer. Esto es lo que intenta definirnos a la hora de hacer los convenios. Ahora, cuando el convenio tiene detrás, ¿no?, un elemento con el que sí que lo pueden hacer varios, está en la oferta del mercado, entonces es ahí donde la naturaleza del convenio no es la recomendable y tiene que irse a un contrato puro y duro, ¿no? Y esto es lo que intenta hacernos ver, y yo creo que en esa línea se ha mejorado muchísimo. No tengo dudas de que el Gobierno actual sigue mejorando muchísimo en esta capacidad convencional, y esto es lo que tenemos que atender, ¿no?, de que es una buena práctica esos 2 decretos y que debe continuarse en la línea de las recomendaciones para conseguir que otro informe futuro diga que efectivamente tenemos menos problemas que en el 2019. Muchas gracias, señor Barragán. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, señor Viera. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la Audiencia de Cuentas por el trabajo realizado en la elaboración de dicho documento, puesto que nos da una imagen sobre los convenios de colaboración suscritos por la comunidad autónoma, aunque no exista otros informes de las mismas características para poder comparar. Teniendo en cuenta que el objetivo de la presentación de esta fiscalización es comprobar el cumplimiento de la legalidad de los convenios celebrados por la comunidad autónoma, sí me gustaría hacer hincapié en algunos aspectos. Primero, que el número de convenios vigentes sea de 631, con un montante económico de 155,8 millones de euros, de los que casi el 85% corresponde a políticas sociales. Si bien es cierto que cumplen generalmente con lo establecido legalmente, en ocasiones existe un abuso recurrente de esta figura para establecer relaciones que se alejan de esta actividad, de tal forma que, habiéndose realizado una prestación y, por tanto, un gasto, se entiende que ha habido un enriquecimiento injusto. No se acredita fehacientemente la adaptación de dichos convenios en el plazo de 3 años de acuerdo a la normativa imperante en estos momentos. Tampoco hay coincidencia en la relación de convenios remitidos por la Consejería con las del registro ni con las contenidas en el portal de transparencia. Hay una carencia de puesta en práctica de los mecanismos de evaluación de dichos convenios y, por último, se incumplen también los plazos para la remisión obligatoria de los convenios superiores a 600.000 euros. A la vista de estas conclusiones, podríamos realizar una serie de consideraciones. Estamos de acuerdo en que se fiscalice estos convenios bajo un criterio objetivo. Es necesario la fiscalización de estos convenios no solo para observar su legalidad financiera, sino también, y es lo que no dice este informe, para comprobar la eficacia de los resultados de los distintos convenios que se llevan a cabo en las islas. Obviamente, para verificar la consecución de los objetivos propuestos en cada uno de los convenios haría falta los mecanismos de evaluación, cuestión esta de la que adolece la mayoría de ellos.
El Grupo Parlamentario Socialista defiende el hecho de que exista una evaluación no solo de los convenios, sino de todas las políticas públicas y se obtenga el consenso necesario para replantearla una vez obtenidos los resultados de esa evaluación. Unos convenios firmados por la Comunidad Autónoma con otras personas físicas o jurídicas que giran fundamentalmente en torno al ámbito de lo social, de los servicios esenciales. Ahí tenemos ese dato del 85% en inversión. Hay un elemento más que aparece en el informe y que debería ser corregido en el futuro y el que nos habla del enriquecimiento injusto que pivota en torno a la celebración de convenios cuyo objeto es contractual. Sí me gustaría hacer hincapié en este tema, en que cuáles serían los efectos, no solamente para el propio convenio, sino también para la propia Administración, en caso de que se estuviese dando esa situación. Por eso hay que reconocer el papel que puede jugar la audiencia para informar y recomendar buenas prácticas administrativas, contables y financieras. Para terminar, mi grupo está de acuerdo con las recomendaciones establecidas en este informe, que ayuda de alguna manera a que las instituciones públicas gestionen fondos públicos de manera transparente y eficaz. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Viera. Y ahora, para contestar a los diferentes grupos, tiene la palabra el señor Pacheco. Gracias, presidente. Bueno, entrando o con carácter general, los convenios son unos instrumentos jurídicos valiosos para la coparticipación de las administraciones públicas con otros entes públicos o con particulares, y ya sea mediante la aportación de medios materiales, sea mediante de personales o materiales, perdón, siempre que exista un interés público común. Ya varios comparecientes han comentado. ¿En qué sentido digo la evolución? Bueno, estamos desde finales del siglo pasado, hemos pasado a un sistema de administración descentralizada. Antes la actividad de convenios era una actividad residual casi, la administración se gestionaba básicamente a través de gestión directa, y cuando empieza este proceso de descentralización empiezan a aparecer la necesidad de esta figura. Eso indudablemente produce una serie de distorsiones, y estoy hablando de hace bastante tiempo, de finales del siglo pasado e inicio del este, que motiva que incluso el Tribunal de Cuentas haga una moción a las Cortes Nacionales pidiéndole una serie de modificaciones que se plasman después en la ley 40, que define el contenido que debe tener los convenios. A la vez, recordamos que lo hemos hablado aquí pues, en los informes de la tele o informes específicos de contratación, hemos seguido una gran evolución en lo que es la ley de contratos del Estado por imperativo de los requisitos de la Unión Europea, en las cuales figuras que existían en España de muchísima tradición, pues bueno, han ido desapareciendo, y después contamos ya con no sé cuántas modificaciones de la ley de contratos hasta la última de 2017, sin perjuicio de que haya habido más. Esto básicamente es lo que se refleja en los convenios. O sea, hay un marco de evolución en los cuales el hito en convenios directamente es la ley de 2015, que obliga a una serie de adaptaciones, y que, bueno, en cuanto al seguimiento, entrando ya en lo que se ha comentado, este es un informe específico, o sea, no tiene un seguimiento. Cuando hablé el otro día del informe de recomendaciones, hay dos tipos de informes. En los recurrentes, por lo general, siempre se hace un seguimiento de las recomendaciones del anterior, porque tiene una continuidad. En estos es cuando hagamos el control de este informe, en el informe que se haga, en principio dentro de 2 años, de las recomendaciones correspondientes a este ejercicio. Ahora mismo, si no recuerdo mal, entramos con 18 y 19 es el que se está elaborando ahora mismo. Estoy seguro que la situación ahora mismo es mejor, de entrada, porque el tiempo va subsanando cosas, y también por parte del control interno, de la intervención de la Comunidad Autónoma, produce también efectos en ese sentido, porque este es un problema que precisamente se hace la fiscalización porque se sabía que era un problema latente. En cuanto antes se habló de los cambios de estructura. Los errores de números que les planteé precisamente son motivados por la estructura, porque hay cosas que inicialmente hemos partido que pertenecían a una consejería y al final le hemos ido colocando en otra. Cuando hay cambios de estructura es muy difícil, hay veces hay partes de consejerías que no se sabe realmente a quién se atribuye. En todo caso, respecto al comentario de lo que se cita de las consejerías afectadas un poco por esa última
recomendación, el diputado de Nueva Canaria lo dijo claramente, el 85% son servicios sociales, es muy difícil que no le toque esto de alguna manera en el marco de un examen de quién falta por rendir los convenios de más de 600.000 euros. En todo caso, sí les aseguro, por lo que pueda valer mis palabras, es que ni la audiencia en ningún caso se mete en ese tipo de diferencias. Es un resultado indudablemente que objetivo para nuestra parte. En cuanto a las alegaciones, estamos hablando de consejerías, de una actividad general. Recuerden que antes les dije que los defectos, que son casi de los totales que hemos examinado, son 63, o sea, del total de 157, 63 no cumplen específicamente con la normativa por diferentes motivos. Yo les comenté los contractuales, que recuerdo que eran 10, otros que eran encomienda, que era el mayor número, y otros que eran realmente subvenciones no gestionadas debidamente, no porque no fuera la figura del convenio, sino porque el convenio de subvencional tiene que recoger una serie de requisitos que los convenios no estaban recogiendo. Centrándonos en el de contratos, que es el más importante, son diferentes las razones que se motivan y de hecho están expresados en las alegaciones. Muchos de ellos aluden a normativa sectorial que una de dos, o es muy antigua o que no puede cambiar una normativa de legislación básica como es la Ley 40/2015. O sea, si sale la Ley 40, es una legislación básica, nos la tenemos que comer y por eso se tienen que realizar los procesos de adaptación. En ese caso hay, creo recordar, esto ya no es un tema comprobado, pero creo que hay 12 convenios en esa situación. Y después la actividad contractual es un poco producto de la evolución que les dije en el principio. O sea, durante muchos años, cuando empiezan a hacerse trasvases entre administraciones y donde aparecen competencias concurrentes en las cuales inciden dos administraciones, se ha acudido a la figura del convenio. Muchas veces era un contrato y, bueno, inicialmente, incluso por la falta de legislación esa que les comenté del informe del Tribunal de Cuentas, pues se acudía a esa figura cuando realmente era un contrato. La evolución de eso es un poco lo que todavía estamos observando algunos resultados. ¿Qué pasa? El señor que es objeto de una contratación por el convenio, ya sea por cualquiera de las partes, no se le puede dejar al pairo. Es una doctrina judicial ya consolidada, el marco del enriquecimiento injusto. Uno tiene que tramitar ese expediente, pagarle al señor todas las prestaciones que haya hecho de obra o de servicio, y después dentro de la administración se tiene que ver si existe algún tipo de responsabilidad o se ha tramitado simplemente por un desconocimiento o cualquier tipo de falta administrativa. Ese es el marco de trabajo que se tiene que seguir. El privado debe de cobrar porque él no es responsable del fallo de la administración, y en la administración tiene que haber un mecanismo que valore si fue un error administrativo o si realmente había otro tipo de intención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pacheco. Entendiendo a los portavoces del grupo parlamentario que se ha debatido este informe y expresando que dado por debatido, como decía, y según el artículo 196 finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su suspensión o ampliación. Dicho esto, y antes de pasar al punto número 2, pues despedimos al señor Pacheco y a quien acompaña para continuar nosotros con la comisión. Continuamos con la comisión, con el punto número 2, que es de fiscalización de la legalidad de toda la contratación realizada por el ente público Radio y Televisión Canaria en el ejercicio 2018 y las propuestas de resolución.
Y con el artículo 196.5 del reglamento y el acuerdo de la mesa de la Comisión de Presupuestos y Haciendas, salud, señora Bandera, se informa que han sido admitidos a trámite por la mesa de la Comisión los siguientes propuestas de resolución del Grupo Nacionalista Canario, de los grupos Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canario y Agrupación Socialista Gomera, con las correcciones y renumeración según lo acordado en la mesa de la Comisión, y también las del Grupo Popular, renumeradas según el acuerdo de la Comisión. Dicho esto, vamos a pasar a la votación y, habiendo hablado con los diferentes portavoces de los grupos, hemos reorganizado esta primera votación del punto número 2 en 3 votaciones, con lo cual haremos 3 votaciones y iré marcando lo que vamos a ir votando. En la primera votación, y les pido que mantengan la mano alzada cuando lo diga para contabilizar, porque no tenemos todavía los medios telemáticos en esta sala. Votamos, en primer lugar, el punto 1 de la propuesta de resolución del Grupo Nacionalista Canario. ¿Votos a favor? Sí. 6. ¿Votos en contra? No. ¿Abstenciones? En este caso queda rechazado por 6 votos a favor, 9 en contra y 0 abstenciones. Ahora la siguiente votación son el punto número 1 y número 2 de las propuestas de resolución de los grupos Socialista Canario, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera. La de aprobar y rechazar, la 1 y la 2. Aprobar y rechazar son. Yo había separado la 1 y la 2. En el 2. Pues, vale. 1 y 2, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Quedan aprobados por 9 votos a favor, 6 votos en contra y 0 abstenciones. Votamos ahora el resto de los puntos de la propuesta de resolución presentadas por el Grupo Nacionalista Canario, por el Grupo Socialista Canario, Nueva Canaria, por Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera, y por el Grupo Popular, teniendo en cuenta las correcciones y renumeración que se ha hecho por la mesa y teniendo en cuenta también las ya aprobadas y que han sido excluidas de este punto. Con lo cual, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedan aprobadas por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Y también decir que renumeraremos también las del Grupo Nacionalista Canario, al haber quedado fuera del punto número 1. Pasamos ahora al punto número 2.2 de orden del día, que serían las propuestas de resolución, en este caso, del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en la fiscalización aprobadas por el Pleno de la institución en los ejercicios 2016 y 2017, que se informa que han sido admitidas a trámite por la mesa de la Comisión las siguientes propuestas de resolución: las del Grupo Nacionalista Canario, que serían exclusivamente el punto 1 y 2, no el punto 3, y las de los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera, con las correcciones acordadas también por la mesa de la Comisión. Y en este caso, como he hablado con los portavoces, haremos una única votación, en este caso, de la propuesta de resolución del Grupo Nacionalista Canario y punto 1 y 2, y de los grupos Socialista Canario, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias
y Agrupación Socialista Gomera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues quedan aprobadas las propuestas de resolución por 15 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasando al punto 3 del orden del día de la Audiencia de Cuentas de Canarias, se informa que han sido incluidos en el orden del día como puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5 una serie de acuerdos plenarios remitidos por la Audiencia de Cuentas para su conocimiento. Y si sus señorías no tienen ninguna cuestión al respecto, la Comisión toma conocimiento de los mismos. Entendiendo que sí, terminando los asuntos del día, levantamos la sesión.